Cuando la ciencia actúa verdaderamente como ciencia, es decir, la disciplina que busca a través de métodos empíricos irrefutables la comprensión de fenómenos físicos y tangibles en el mundo, la ciencia ha demostrado ser una excelente herramienta para la humanidad. Todo hasta allí estaría muy bien y no se podría hablar mejor de la ciencia si no fuera porque muchas veces cuando se habla de la ciencia, en realidad están hablando científicos o personas que se reclaman científicas que están hablando a nombre de la ciencia cuando en realidad no tienen la autoridad para decir lo que están diciendo. ¿Y por qué? Porque manipulan los hechos y tratan de presentar como irrefutable, esto es ciencia, ¿no? Como antes se hubiera dicho, pues en la época de la cristiandad, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que la iglesia enseña, y se acababa la discusión. Recuerden ustedes la famosa frase Roma locuta causa finita est, cuando Roma habla la discusión se acabó, algo que ya no pasa lamentablemente. La ciencia ha reemplazado ese dogma, y no porque la ciencia no sea capaz de darnos soluciones definitivas, es porque los científicos la manipulan tremendamente. Y algunos recientes descubrimientos han demostrado cómo la ciencia mal utilizada, y especialmente cuando está guiada por una ideología, puede tener consecuencias catastróficas, y estas consecuencias catastróficas muchas veces pueden ser irreversibles, como voy a contarles ahora, y esa es la razón por la cual nosotros los católicos no tenemos que sentirnos intimidados cuando nos han dicho este grupo científico o este científico o un número importante de científicos dicen que. Eso no es la ciencia, esa es gente que está opinando y que está utilizando, digamos, la bata blanca de científico para justificar su propia arbitraria, caprichosa opinión. Recuerden ustedes, como ejemplo rápido, que ese gran científico y padre de la microbiología católico Louis Pasteur inventó precisamente la pasteurización, es decir, la purificación para evitar las bacterias. Insistía que los equipos médicos que se utilizaban para hacer una operación quirúrgica y que el traje que tenían que utilizar los médicos para una operación quirúrgica tenían que estar lo más limpios posibles y los más depurados posibles, porque existían estas cosas no visibles que se llamaban bacterias. Y la gran masiva mayoría de médicos, especialmente cirujanos de su época en Francia, se burlaban de Pasteur porque las operaciones se hacían de la forma más improvisada en el sentido de la limpieza, de la higiene, del cuidado de las bacterias, porque como no se veían, los médicos no creían en ellas. Entonces, un médico venía de un cóctel donde había saludado a medio mundo, había estado en contacto con medio mundo, utilizando sus mejores ropas, y entraba directamente a hacer una operación, y cuando el bisturí o el escalpelo se ensuciaban o se llenaban de sangre, lo limpiaban pasándoselo por los pantalones, o sea, peor que un carnicero, y volvían a seguir operando. Y Pasteur se dio cuenta que había un efecto enorme de muertes en operaciones que habían sido en sí mismas exitosas, pero que después se producía la muerte no porque la operación había sido mal hecha, sino porque la gente moría de infección. ¿De dónde venían estas infecciones? Y así es como Pasteur descubre el método de la profilaxis. Pasteur, este gran católico, que tenía como lema: la poca ciencia aleja de Dios, la buena ciencia acerca a Él. Pasteur es el padre de las salas de operación, entre otras cosas, ¿no? La pasteurización, o sea, la purificación de bacterias de productos de alimentación. Son precisamente productos de sus estudios científicos. Más importante es la higiene de las salas de operación, la esterilización, el aislamiento de las salas de operación. Un ejemplo de cómo este conocimiento científico muchas veces es utilizado como si fuera cierto y como si permitiera además predecir el futuro, lo encontré
de una forma bastante aleatoria, digamos, en una carta que envió una persona ya mayor a la sección de comentarios del Wall Street Journal, de este importante, influyente periódico norteamericano. Y la carta dice lo siguiente: yo era un estudiante universitario cuando leí el libro La bomba poblacional del señor Ehrlich, ¿no? Él se refiere a un antinatalista furibundo que escribió primero La bomba poblacional, The Population Bomb, y después escribió La explosión poblacional, es decir, ya no una predicación de carácter, digamos, futurista, sino un hecho, ¿no? Su primer libro, La bomba, es una bomba que está haciendo TikTok. Después escribe, para escandalizar aún más, La explosión poblacional. Entonces, la persona que escribe este texto, que escribe esta breve carta a los comentarios del Wall Street Journal, se está refiriendo a Paul Ehrlich, ¿no? Este autor. Y él dice: yo era un estudiante universitario cuando leí La bomba poblacional del señor Ehrlich. Y realmente me creí completamente lo que él estaba diciendo y pensé, yo no puedo contribuir a esta catástrofe inminente teniendo hijos. Y dice, y ahora soy el único de mi generación que no tiene nietos porque no tuvo hijos. Y 50 años después, la población ha crecido en 8 billones desde las predicciones espantosas del señor Ehrlich, y básicamente ninguna de sus predicciones catastrofistas se han hecho en realidad. En realidad creo que fui simplemente un crédulo y un estúpido. Y esto, como las cartas a los grandes diarios, en este caso el Wall Street Journal, tienen que estar firmadas, la firma Kenneth Emde de Woodbury, Minnesota. O sea, para que sepan que no estoy inventando este personaje y tampoco lo ha inventado el Wall Street Journal. Ahora, este comentario de Kenneth Emde, de este caballero, que Dios se apiade de él, porque si ya es una persona mayor, cuando Paul Ehrlich hizo estas predicciones, yo era un chiquito, ¿no? Si él ya está, yo era un niñito, si él ya estaba en el colegio, estamos hablando de una persona ya bastante mayor. En realidad fue una carta de opinión a un artículo que publicó el Wall Street Journal que es espeluznante y que se titula ¿Cómo China calculó mal y terminó con la crisis de nacimientos que hoy tiene? Como saben ustedes, porque lo he mencionado antes, China estaba muy preocupado con su crecimiento poblacional, con 1.4 billones de habitantes. Desde que tenía 1.2 billones de habitantes, decidió imponer brutalmente la política del hijo único. Cualquier persona que estaba embarazada de otro hijo tenía que abortarlo, era forzado a abortar, no tenía permiso para tener hijos, y esto creó una cantidad enorme de anomalías, ¿no? La primera es que, como las mujeres en la tradición china tienen que ser dadas en matrimonio con una dote, o sea, con una cierta cantidad de dinero, y dejan el hogar, los abortos por selección se comenzaron a multiplicar cada vez que se detectaba que una mamá estaba embarazada de una hija perfectamente sana. Como solamente podían tener un hijo, decidían no tener la hija y quedar embarazadas nuevamente hasta que estuvieron embarazadas de forma confirmada de un hijo varón. Y resulta que en este momento China tiene un déficit de 30 millones de mujeres. 30 millones de mujeres. O sea, hay 30 millones. 30 millones es la población entera del Perú. Eso quiere decir, y piensen ustedes en países que tienen una población menor que la del Perú, piensen en cualquier país de Centroamérica. Imagínense cualquier país de Centroamérica en la que no hay mujeres. O sea, esa es la cantidad de hombres que no tienen mujeres para casarse. No hay mujeres. No hay. Cero. Y luego, la siguiente catástrofe, que es la que ahora le preocupa a China y está tratando de revertir esta política, pero ya no sabe cómo hacerlo, porque ya fue exitosa en crear una mentalidad antinatalista, y cómo después de que has castigado la natalidad y la gente se ha acostumbrado a posponer o a no tener hijos, ¿cómo haces que la gente cambie de opinión? Porque podías abortar un niño que iba a nacer, pero ¿cómo haces ahora que una pareja tenga sexo
en el momento y de la forma necesaria para que nazcan hijos. El Estado, por más que quiera y por más intruso que sea en la vida pública y en la vida privada de sus ciudadanos, no tiene nada que hacer, no puede hacer nada, no tiene caminos para hacer nada. Entonces, lo peor de todo es que este artículo del Wall Street Journal explica de dónde surgió esta idea de que era necesario imponer la política del hijo único. Y dice, este fue uno de los experimentos sociales más masivos de la historia. Se impuso a comienzos de los 80, en una época en que es verdad que buena parte del mundo, incluso occidental, ahí tienen ustedes a Paul Ehrlich, un norteamericano, tenían mucho miedo de cuáles podrían ser las consecuencias de la sobrepoblación y cómo la sobrepoblación podía terminar reduciendo el crecimiento económico. Y miren ustedes, yo conocí a un fenomenal economista peruano que se llamaba católico, era católico, pero que estaba completamente convencido de que era indispensable el crecimiento del control poblacional, es decir, que el Perú comenzara a tener menos hijos. Y asesorando a los obispos sobre cómo combatir la pobreza, les dijo, monseñores, lo siento mucho, pero un 1% de la disminución en la población es un 1% de incremento en el Producto Bruto Interno. O sea, este economo establecía una relación directa, absoluta, no indirecta, entre la reducción de la población y la mejora de la economía. Ese criterio es completamente falso, pero él estaba hablando como, entre comillas, científico. Todo el mundo tenía que creerle. Por suerte, el entonces presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, un santo hombre que de Dios goce y que de alguna manera salvó al Perú en muchos aspectos, les dijo, mira, eso es lo que tú piensas, pero no vamos a actuar de acuerdo a esos principios, porque son principios antihumanos. ¿Y qué cosa es lo que revela el Wall Street Journal? Que el modelo que utilizaron los chinos para calcular la supuesta catástrofe poblacional fue en realidad la idea de un científico soviético ruso, que en ese entonces, pues como ambas naciones comunistas y anti-norteamericanas estaban en buenas relaciones, pero resulta que este científico no era experto en sociología, no era experto en estadística, no era experto en población. ¿Saben en qué era experto? En cohetes nucleares. Entonces, este científico ruso les dijo a los chinos, oye, mira, yo he desarrollado estas tablas de cálculos que básicamente aplica unos modelos matemáticos para calcular la trayectoria de los cohetes nucleares. Y creo que se puede usar perfectamente para calcular el crecimiento poblacional. ¿Se dan cuenta de esa aberración y las consecuencias que la petulancia, la soberbia, la convicción de un científico atómico que creía que sus hojas de cálculo podían utilizarse perfectamente igual para predecir dónde iba a caer una bomba atómica que cuál iba a ser la consecuencia del crecimiento poblacional? Eso es lo que causó que China dijera, tenemos que parar el crecimiento poblacional. ¿Y qué cosa sucedió? Los nacimientos en China comenzaron a caer. Y al comienzo al gobierno le pareció muy bueno, porque decía, bueno, tenemos menos niños que mantener. Pero poco a poco se comenzaron a dar cuenta que la población que estaba contribuyendo con el seguro social, con los fondos de pensión, de retiro laboral, etc., comenzaban a envejecer y no eran reemplazados por suficiente población. Y de pronto se encontraron con una pirámide invertida. Habían muchos ancianos no productivos que tenían que ser mantenidos por el Estado y muy pocos jóvenes que estaban generando riqueza. Entonces, en el 2022, o sea, ya bastante tarde, hace muy poco, el gobierno chino entró en pánico absoluto y comenzaron a cambiar la política diciendo, oye, ahora pueden tener más de un hijo los que quieran. Y de ahí cambiaron a, por favor tengan hijos. Les vamos a dar facilidades de impuestos, les vamos a dar pagos para que los niños tengan acceso gratuito a distintos servicios, porque aunque China es un país comunista, es mentira que todos sus servicios son servicios gratuitos, no lo son. Y
Ahora resulta que investigadores de la Universidad de Victoria en Australia, junto con la Academia de Ciencias Sociales de la Universidad de Shanghái de China, han calculado que si sigue la actual caída poblacional, China, que en este momento tiene 1.4 billones, o sea, 1.400 millones de habitantes, va a tener 525 millones al final del siglo. Es decir, menos de la mitad. ¿Y esto qué cosa significa? Que la gran mayoría de esa población va a ser población anciana y que con esos números China va a ser económicamente insostenible, simplemente insostenible. ¿Y de dónde vinieron todas estas ideas? De Paul Ehrlich o de este lanzacohetes ruso, de lo que ellos creían que era ciencia. Y no fue ciencia, fue una farsa ideológica. Por eso los católicos y cualquier persona de sentido común tenemos que tener una marcada desconfianza, no a la ciencia. La auténtica investigación va a llegar a conclusiones empíricas. Si mezclo esta cantidad de hidrógeno con esta cantidad de oxígeno en la proporción de 2:1, voy a obtener agua. Eso es innegable. Pero cuando alguien se pone a hacer comentarios sociales en base a supuestos descubrimientos científicos y pretende cambiar cómo la sociedad se debe conducir, ahí salió del ámbito de la ciencia, y la credibilidad que nosotros debemos darle es una credibilidad cercana a cero, cuando no completamente cero. Porque cuando nosotros los católicos decimos esa no es ciencia, nos acusan de anticientíficos, pero después pasa el tiempo, se demuestra que esa supuesta ciencia que era irrefutable en su momento, como Ehrlich, por ejemplo, en la década de los 70. Entonces, lo único que el mundo dice es, ups, metimos la pata, ahora qué cosa hacemos. Pero nunca van a reconocer que quienes fuimos escépticos desde el comienzo, tuvimos la razón. Pero a nosotros, los católicos, no nos importa que la razón nos las dé las personas, sino que la razón nos las dé el tiempo. Que tengas un buen día.